Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos tratando para los que estuvieron en el anterior, estamos tratando de afinar todos los detalles, no es fácil. La verdad que, bueno, lo primero como directivo es felicitar a nuestro staff por lo que ha hecho, y son cosas lógicas que ocurren en estos momentos, así que bueno, seguramente ya vamos a corregir todo. Bueno, en mi caso me toca estar hoy día dando una mano en el programa REM, particularmente estoy como director adjunto del programa. ¿Y por qué REM? Hablando hoy día de plagas y enfermedades. Bueno, justamente lo poquito que les voy a robar de tiempo a los excelentes disertantes que tenemos es explicarles de que a partir de una revisión que tuvimos en el programa, este programa que nació allá por el 2010, así que llevaríamos 8 años, nació como una inquietud que venía justamente de parte de uno de nuestros socios y digamos, compañeros en este camino de APRESID, que era la preocupación de las malezas resistentes. Hoy día ya tenemos más de 30 malezas resistentes declaradas a distintos principios activos, y estamos viendo que, y seguramente nos van a dar buenos datos ellos, estamos viendo que por una cuestión de biología y de similitud que existe entre las distintas especies que habita la naturaleza, lo mismo nos va probablemente a ocurrir con plagas y enfermedades. Entonces, bueno, dentro del programa lo que estamos intentando hacer es usar el know-how que hemos aprendido a través de estos años para también incorporar esta problemática que no es menor y que se nos viene, que ojalá podamos encontrarle la vuelta entre todos, pero que creemos que también si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera, vamos a tener las mismas problemáticas. Así que bueno, simplemente agradecerles y dispuestos a las preguntas que surjan. ¿Está listo? Sí. Bueno, buen día. Muchísimas gracias a la gente de APRESID por habernos invitado. Ya sabemos lo que significa APRESID, la convocatoria que tiene, verlos todos. Pone un poco incómodo esto porque me recuerda a alguien manejando así que no me gustaba. Me toca hablar en este panel principalmente lo que es la parte de plagas, hacia dónde estamos yendo con plagas. Y hay un tema cuando te hacen esta pregunta, siempre lo que trabajamos es cómo adivinamos. O sea, qué clase de adivinos somos. Porque hacer futurología en plaga es muy complicado. Y te pasa que vas a decir, mira, creo que esta campaña va a pasar esto, va a venir esto. Y los bichos hacen lo que quieren, cuando quieren. Nadie, por ejemplo, había vaticinado que en estos últimos años los lepidópteros iban a desaparecer de cultivo de soja, y es lo que más está dando de hablar. El tema es que hay que ver si somos un adivino serio o uno más o menos dónde estamos parados. Sí, lo que podemos vaticinar de algo que sí se viene y que no para, lo hemos dicho, lo que estamos a veces más en el tema plaga, es el tema de la resistencia. El tema cogollera es algo que está dando varias pautas para hablar hace ya varias campañas. Cuando hace años atrás algunos periodistas me preguntaban cómo veía en plagas, les decía, el presente de maleza es el futuro de plagas, y es por una cuestión de manejo. Por suerte, digamos, Argentina se ha puesto a trabajar en eso, o sea, se ha formado el comité de resistencia a insecticida, el IRAC, donde estas, por ejemplo, son pautas para manejo de cogollera. Por lo menos las primeras pautas. Algo para tratar de bajar línea y decir, la resistencia preocupa, hay que empezar a trabajar en ello, porque con el problema de los BT que están perdiendo la tolerancia a esta plaga, se vienen problemas que no estamos acostumbrados, y no es solamente la pérdida de rendimiento. Esta oruga, por ejemplo, plantea un problemita que es su daño en espiga, muy pocas veces visto. ¿Por qué pocas veces visto? Y se ve en la cosecha, porque hay que ser realista, se monitorea muy poco maíz por la superficie, por lo que es recorrerlo. Cuando vemos cómo se debería recorrer el maíz, es imposible por la mano de obra disponible para recorrerlo, y ver cómo están las espigas ahí adentro. Absolutamente nadie camina el centro de un lote de 200 hectáreas donde podés tener un foco de cogollera ahí y que te va a afectar la espiga. Hoy no lo vemos porque la tecnología más que mal no está protegiendo esta parte, pero si la tecnología se cae, este problema va a ser un problema muy grave.
Entonces, el manejo de la resistencia es muy preocupante, que nos pongamos a la vanguardia, y no solamente por el daño directo, sino hay un daño indirecto que es el tema de las enfermedades a causa de esta plaga en la espiga. Lo cual ya se está empezando a ver ciertas bonificaciones o castigos, mejor dicho, cuando hay ciertas micotoxinas en grano de maíz. Depende del destino que tenga ese grano de maíz. Entonces, es una problemática que el maíz se planteó ya hace un par de campañas para decir esto se viene. Y cuando decimos se viene para todas las plagas. Eso sí podemos decir que hacia eso estamos yendo. Estamos yendo hacia resistencia de las plagas, tanto a insecticidas como a los materiales transgénicos. Se está avanzando hacia eso. El insecticida hoy no hemos trabajado mucho a nivel país. Si queremos saber cuáles son las dosis bases, cuál es la dosis con que la población inicial se controlaba para saber si hoy hace falta más dosis, no se conoce ese dato de nivel de laboratorio para comparar. Pero no hay quien no recuerde que en los años 80 se manejaba una dosis piretroide y hoy tenemos que usar dosis más alta para las mismas plagas. Y en eso nos sorprenden ciertas cosas, hay que ver cómo manejamos toda esta nueva tecnología. Sorprendió, por ejemplo, en soja, cuando apareció esta oruga. Esta oruga siempre estuvo, nada más que está ahí, que puede despertar o no, no sabemos, porque es la única que conocemos hasta ahora en cultivo de soja que es tolerante a la soja intacta. Si ven soja intacta ni la nombra porque sabe que no tiene control sobre ella, entonces el control sobre las otras, esta se podría esperar que aparezca. No puedo de acá decir estamos yendo que aparezca esta nueva especie. O sea, en la biología hay un montón de interacciones que puede ser que aparezca o no, pero sí que van a aparecer cosas nuevas seguro, porque nosotros las manejamos. Esas interacciones, por ejemplo, en la pasó en el norte de Córdoba, ver lo que creíamos que iba a venir ella, y es una oruga que por suerte está muy parasitada hasta la fecha en nuestra región por una virosis. Por eso es que es una plaga que apareció y no se llevó muchos controles hasta ahora, más de lo que ha asustado de lo que ha pasado, porque naturalmente se viene controlando. La que sí sorprende son aquellas otras viejas y no tan viejas que no hacemos un cambio cultural. Esta, por ejemplo, las chinches, el complejo de chinches que siguen estando, hay que replantear todo su manejo, y cuando hablo de replantear manejo no hablo de replantear umbrales, que siempre que decimos replantear umbrales, saber cuándo aplico. Decir cuándo aplico no es decir replantear un manejo. Cuando hacemos un manejo estamos hablando de decir, bueno, ¿cómo planificar un monitoreo, un historial de lote, un historial de zona? ¿Cómo vamos a gestionar la información sanitaria para ver cómo la vamos a manejar? Por suerte también estas plagas tienen varios controladores. Por suerte se encuentra en todo el país. Esta foto es de Santiago del Estero, por ejemplo, que está lleno de microhimenópteros que muy en silencio trabajan a favor nuestro y hace que la plaga no explote. Que realmente cuando estos fallan, las plagas realmente explotan, chinche explota. Entonces hay que ver en qué sistema estamos. Sí preocupa que chinche viene creciendo de a poco en los daños indirectos que vemos, lo vemos a través de las semillas. Esto me lo pasó Julián García, un chico que trabaja en el sur de Río Cuarto, en el laboratorio de semillas. Y ellos todos los años en estos trabajos de tetrasóleo me tienen que pasar actualizados los datos que tiene de ahora, pero esto que hizo hasta el 2016, tiene ya todo el 2017 y 2018, él me decía que a partir del 2012 lo que encontró un incremento en la severidad de daño por chinche, que siempre las barras verdes son, digamos, todas las muestras que le llegan, cuál tiene daño o no, todas tienen daño. Lo importante es si el daño es grave o no, que muestran las barras rojas. A partir del 2012, él me dice que se viene incrementando la severidad de daño en chinche, en lo que son los lotes de semilla, y que está pasando desapercibido. ¿Por qué planteo esto? Porque si hablamos con cualquier productor o cualquier técnico de campo, no percibe pérdida de rendimiento por chinche, pérdida sustancial. Y si planteo esto, el miedo que da que al no verse a campo el daño, como se ve con una oruga, salgamos a aplicar de más. Por eso estamos planteando decir, bueno, vemos esta problemática, estudiemos y veamos cómo planificar un manejo, que eso es lo más importante. Cómo planificar un manejo y cómo tratar de no cometer de nuevos errores. Y acá es la gran pregunta que tengo que hacer en el sistema. ¿Sabemos no tropezar dos veces con la misma piedra? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. En oruga, en plagas, por ejemplo, lo vemos con eso. ¿Sabemos manejar plagas sin orugas en el cultivo de soja? Sin ver daño. Es muy difícil. Todos me dicen, ¿qué hacemos? Me llaman a mí como si fuese responsable, porque están asustados. Me dicen, ¿qué hacemos que no hay plagas? Sobre todo los que venden insecticidas. ¿Y qué quieren que haga si no hay plagas? Pero no hay orugas, no es que no hay plagas. Esto lo manifestó este bichito, Trips, que cuando uno ve el historial de Trips sorprende. Por ejemplo, algunas citas. Ya en el 69 se citó en algodón Trips que afecta a la soja, en el 69.
El 80 Quintanilla lo nombra. 89 ya está citado en el cultivo soja. Luego en el 96 INTA difunde la importancia de cómo había afectado el cultivo de soja. 2005 Gamundi empieza con sus trabajos de pérdida de rendimiento por trips en el cultivo de soja. 2005. O sea, ya han pasado 12 años. Perdón, al 2015 10 años. Bueno, en Sebastián Elcano nosotros hicimos ya en el 2007 ensayo. 2009 estuvimos en Bolivia planteando la problemática de trips. 2010 ya Frana, otro de INTA, también plantea la pérdida por trips. 2011 Perotti, una que trabaja junto a Gamundi, hizo un trabajo más completo en trips sobre pérdida de rendimiento. Y este año hemos medido en el norte de Córdoba pérdida de hasta 10 quintales por trips. Y cuando preguntas ¿qué plaga tuvimos? No tuvimos plaga. Fue un mar de trips el norte de Córdoba. Así que, ¿qué está pasando? Que no estamos aprendiendo y tropezamos 2 veces con la misma piedra. No nos damos cuenta de esa parte. Bueno, y Fernando Flores hizo su tesis. Estos son, por ejemplo, uno de los testigos y los tratamientos que hicimos. El problema es que es una plaga que daña cuando menos quiere rendir el cultivo. Entonces da esa sensación. ¿Es sequía o fue trips? Y es un sinergista de la sequía, este bichito. Entonces ahí es donde medíamos los peores rendimientos. Entonces una soja que rendía 8 quintales, cuando controlamos trips rindió 15. Por supuesto que era un muy mal rinde para el productor, con muy pocas ganas de querer encarar sanitariamente ese rendimiento. Pero veíamos en todos los ensayos eso, lo que era tratado y no tratado. O sea, era un sueño todo ensayista cuando empieza a ver esa contundencia en un tratamiento. Ver que el testigo y el tratado tienen una diferencia a los ojos, no solamente en la medición. Y cuando uno empieza a ver todos los trabajos y recopila trabajo, por ejemplo, esto de Juan Carlos Gamundi, de Perotti, muestra, fíjense, el testigo, 22 quintales, y los tratamientos todos están por arriba de o 2 quintales o hasta 10, 12 quintales de diferencia. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos dejando de pensar en plagas? Pues estamos muy acostumbrados a una única plaga, que eran los lepiópteros, porque estamos acostumbrados a ver daño más que a estudiar el daño. Estamos acostumbrados a ver esa falta de hoja comida que hoy no está. Entonces, cuando vemos cómo nos confundimos, esto rápido, sé que esto hace ruido por ahí, sobre todo la parte comercial, pero lo que quise poner acá son los productos que tienen registro. Acá no hablo de eficiencia, nada. Para que vean los productos que tienen registro para trips y sus costos. Los que tienen registro en SENASA. Pero si lo pongo a este mismo gráfico, lo transformo por el valor de soja, en cuántos kilos representan, las curvas, las barras se hacen despreciables entre ellas. Y cuando comparo con la pérdida, lo que puedo perder en dólares, ahí es donde me preocupa la significancia de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con el concepto de umbral de daño económico. Es un concepto que hoy la mayoría de lo que estamos trabajando lo vemos que se confunde. Porque aquí se justifica 3 aplicaciones, 7,5, 15 y hasta 30 aplicaciones. Aquel que me diga trabajo por umbral y me hace 10 aplicaciones para trips, le estoy diciendo que hace un total desmanejo del sistema. Entonces debo tener muchísimos cuidados con esa relación de precio y daño. Tengo que integrar mucho más los conceptos para ver cómo los voy manejando. Entonces, si veo qué me preocupa y la pregunta que es hacia dónde estamos yendo en el manejo sanitario, a mí me toca hablar hacia dónde estamos yendo con el manejo de plagas y toco la resistencia, cito a este entomólogo, Andrews, una persona que hizo un libro muy interesante, Manejo Integrado de Plaga. Él hace una autocrítica, su libro Manejo Integrado de Plaga es muy crítico cuando lo saca en el 89, y él hace a los 10 años una gran crítica y dice, ¿cuál debe ser el enfoque o alcance de nuestro trabajo? En un congreso que le preguntan, y él dijo que sin lugar a duda poner énfasis en los aspectos socioeconómicos. Y en su libro hace la crítica diciendo que cuando repasa su libro, solamente el 6% del libro está abocado a los aspectos socioeconómicos. Nunca nos estudiamos desde la sociología cómo respondemos nosotros, cómo reaccionamos para que una tecnología se aplique o no. Es increíble cuando uno empieza a ver esos pequeños aspectos, empezar a diferenciar lo que es educar, lo que es instruir, empecé a ver la sociología pura, sacando lo técnico, sacando lo biológico, y empecé a encontrar muchas respuestas de por qué a veces nosotros la tecnología no la estamos ajustando de modo correcto. Entonces la pregunta creo que la tengo que replantear. En lugar de decir hacia dónde estamos yendo con plagas, es hasta hacia dónde estamos yendo con la agronomía. Recuerden que las plagas no las manda Dios, jamás las mandó Dios.
que me disculpen si en algún lado está citado. Las plagas es un concepto antrópico, no existe en la naturaleza. La plaga la genera el humano. Entonces nos preguntemos, ¿qué hacemos como humanos para que aparezca la plaga? Es un concepto antrópico. Si no, pregúntense por qué es plaga la cucaracha. ¿Por qué es plaga? ¿Por qué es fiera? Nunca le hizo mal a nadie. Entonces, si digo que es fiera, ¿qué es? Un concepto antrópico. Acá, ¿por qué es plaga el trips? Porque me molesta el bolsillo. O un concepto antrópico, no es biológico. Entonces nos preguntemos, ¿cuál es la agronomía que estamos haciendo? Y vamos a ver qué plaga nos puede llegar a venir o afectar. Eso es lo más importante y vamos a encontrar mejor la respuesta que tratar de adivinar, de ser ese adivino y decir, este año espero que va a venir esto o esta, por una cuestión de sensación. Y lo mejor que podemos hacer viendo en esas bolas mágicas, cuál entre el serio y el no serio, y es que el serio se basa en argumentos serios de la evaluación del sistema. Por ejemplo, la recopilación de información seria. Si voy a monitorear, monitoreo bien, no desde la camioneta. Entonces, el que ve los lotes, la camioneta, seguro que tiene una información muy parcial que el otro. Eso que parece muy básico, muchas veces nos manejamos más por el vox populi de plagas que por lo que realmente está ocurriendo en el lote. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar. ¿Hacia dónde estamos yendo de plagas? Y por el manejo que estamos haciendo hoy, seguramente la resistencia. Tengo que estudiar qué manejo estamos haciendo. ¿Cuál vendrá a futuro? Y tengo que evaluarla todos los años y lo vamos a saber. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la comisión organizadora de APRESID a través de David y Martín, que confiaron en que a través de mi persona podíamos venir a transmitir algunas novedades respecto hacia dónde vamos, en este caso con las enfermedades. Mi presentación está más orientada hacia cómo nos estamos preparando frente a la problemática de enfermedades y eventualmente frente a la posibilidad de que aparezcan resistencias o pérdida de sensibilidad a algunos de los fungicidas. Cuando los fungicidas son aplicados, eliminan a los patógenos más sensibles y a medida que vamos aumentando la frecuencia de aplicación y el uso, aumenta también la frecuencia de los individuos menos sensibles y se produce el efecto de selección. La aparición de resistencia, si bien todavía hoy no es un problema generalizado como puede ser en la problemática de malezas o de algunos insectos, para nuestro país sí es una realidad a nivel global y no solamente afecta al prejuicio directo al productor, sino que también genera un prejuicio a la industria a través de estos problemas de resistencia. Hace 2 campañas atrás se creó un comité que es el FRAC, el cual tengo el honor de presidir, siguiendo la línea que se sigue a nivel mundial. Existe un FRAC global en Europa y en América está en Brasil y hemos conformado uno en Argentina, donde es un comité, como dice ahí la definición, creado para apoyar el trabajo coordinado de diferentes grupos en el manejo de resistencia a fungicidas. Lo conforman un grupo de empresas que desarrollan, investigan productos fitosanitarios que están interesados en esta problemática. Estas empresas están nucleadas en CASAFE y son BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto, Adama, Arista, Nufarm y Syngenta, como figura ahí en la diapositiva.
Cada una de estas empresas envía un representante, conformamos este comité FRAC, que somos las empresas que estamos dentro de la Cámara de Sanidad de la Industria de Fitosanitarios, CASAFE. Estamos organizados de esta forma, cada compañía tiene un representante, tenemos diferentes funciones. En mi caso estoy como responsable o presidente, vicepresidente Julio Muriel de Syngenta, un tesorero, y quien nos coordina es el responsable técnico de CASAFE, Federico Lorza. Como toda organización, tenemos una misión que es retrasar la aparición de resistencia, en el caso de fungicidas específicamente, proporcionar herramientas de manejo con el fin de asegurar la sustentabilidad de las tecnologías, y estamos conformando una página web que figura ahí abajo, www.frac-altoargentina.com, porque uno de nuestros objetivos principales es la comunicación. Como dice ahí, entre los objetivos principales o generales está la comunicación, la extensión, la educación. Tenemos también objetivos institucionales, relacionándonos con quienes investigan esta problemática de resistencia, sea a nivel institucional o a nivel de investigación, desarrollando y estudiando la problemática. Hay objetivos específicos donde también vamos a colaborar y estamos colaborando y estimulando la investigación y el enlace con universidades, agencias subgubernamentales, transmitir el uso responsable de fungicidas, capacitar sobre el uso responsable, buscando, como decía ahí, no solo la demora en la resistencia, sino también buscando también la sustentabilidad en el medio ambiente. Para eso tenemos que identificar los problemas de resistencia ya existentes o los potenciales, de eso vamos a hablar más adelante, reunir la información y coordinar esfuerzos con la industria y recomendar determinados procedimientos a seguir. Al igual que el IRAC, que maneja las problemáticas de resistencia a insecticidas, o el HRAC, que maneja el de herbicidas juntos con la REM, hay un eslogan o una frase que decimos que no vamos a poder evitar la evolución de la resistencia, pero sí podemos retrasarla, y ese es nuestro objetivo principal. Esta primera parte fue una introducción para que conozcan el FRAC, porque seguramente la mayoría de ustedes no sabe que en Argentina ya está conformado esta organización. Sabiendo las problemáticas que había con malezas e insecticidas y con insectos previamente, el SENASA, y también en coordinación con CASAFE, ya en el 2014 cambió la resolución de cómo identificar las etiquetas o los marbetes que ustedes utilizan en los fitosanitarios. Y en esa normativa, solamente lo que está en negrita creo que es importante para ustedes, es donde se incluye no solamente el nombre del grupo químico, sino también se menciona el mecanismo de acción, el sitio de acción de ese fungicida, insecticida o herbicida. Entonces, esa nomenclatura tiene que respetar los códigos del HRAC, que es la Organización para Herbicidas, del IRAC para Insecticidas, o del FRAC, que es la que nosotros estamos presentando en este momento. Esa nomenclatura que aparece en las etiquetas, y hay un ejemplo de una etiqueta de cómo ustedes la están viendo desde hace 3 años para esta parte, indica el grupo en números, grupo 11, grupo 3 figura ahí, que es el sitio de acción, en este caso de un fungicida mezcla de sitios de acción. Está la marca comercial y está la formulación.
Esa nomenclatura en números también la van a poder encontrar con letras y números, como dice ahí C3 o G1, que es como se identifican también a los herbicidas, a los insecticidas, y estamos tratando también de mutar hacia esa nomenclatura, que también es válida para el FRAC, porque es más amigable para entenderla. Como les decía, nuestro principal objetivo del FRAC es la comunicación, y los profesionales y asesores muchas veces confundimos lo que es modo de acción y sitio o mecanismo de acción, y es muy importante diferenciarlos. Por eso traigo algunas definiciones aquí como para aclarar el tema y aprovechar la audiencia, la gran audiencia que hoy tenemos en APRESID, para empezar a un poquito a hacer docencia sobre esto, ¿no? El modo de acción es todo el proceso sobre el cual actúa el fungicida y termina en la muerte del hongo en este caso, ¿no? En cambio, el sitio de acción o mecanismo de acción es el sitio específico, es la enzima sobre la que trabaja. Entonces, traigo un ejemplo que es el caso de los triazoles, que son los fungicidas por ahí de los más antiguos, que hace más de 20 años que estamos utilizando, donde siempre se habló de que afecta a la membrana. Ese es el modo de acción, pero el sitio de acción o la enzima es inhibir una enzima específica que es la demetilación. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero antes que eso, también hay otra clasificación, que es hablar de que hay fungicidas que actúan sobre un solo sitio, sobre una sola enzima, y se los llama fungicidas de sitio único. Pero hay fungicidas de múltiple acción sobre diferentes sitios que se los llama multisitios. Esos modos de acción ahí están definidos con letras, como les decía. Hablan del proceso sobre el cual actúan. Pero para entenderlo mejor, esta tabla que está en la página web del FRAC nos muestra cómo están divididos los fungicidas, y por ejemplo ahí donde está el círculo rojo indica el de los triazoles, donde actuaban sobre la membrana del hongo que yo les decía recién. Pero sin embargo ahí adentro, entonces ese modo de actuar sobre la membrana se le dice modo G, pero fíjense que hay modo G1, modo G2, sitio G1, sitio G2 y sitio G3. O sea que hay dentro de los que afectan la membrana diferentes sitios de acción, diferentes enzimas, con lo cual uno, si utiliza un G1 y un G2, estaría realmente rotando fungicidas. Entonces es muy importante entender la diferencia entre modo y sitio. Lo mismo pasa con los que afectan la respiración, que están en esa parte superior derecha del mapa, donde ahí actúan sobre la respiración. Ese es el modo, es el gran proceso, pero dentro de la respiración están los que afectan las estrobilurinas, por ejemplo, o las carboxamidas. Como ven, estrobilurinas y carboxamidas, al tener numeritos distintos y subnúmeros dentro de las letras, tienen sitios de acción diferentes, y si utilizamos un C2 más un C3, como dice ahí, estaríamos rotando fungicidas. Estamos trabajando para tener una recomendación local y general, y también puntual para cada fungicida o para cada cultivo. Pero a modo de ejemplo me pareció interesante mostrarle qué es lo que hoy está recomendando en Europa el FRAC, por ejemplo, para cereales, como dice ahí en la diapositiva, para los que actúan los G1, que son los triazoles, pero los que actúan en la demetilación. Por eso es la DMI, es como se define a ese sitio de acción. Si uno usa triazoles, dice, se recomienda el uso en mezclas o alternancia con diferentes mecanismos o sitios de acción en un programa. En Europa ustedes saben que aplican más de 2 veces, en Argentina en algunas situaciones también estamos con 2 y 3 aplicaciones. La aplicación repetida de estos triazoles o DMI solos no debe usarse en el mismo ciclo, sobre todo en
hongos de alto riesgo. Hay hongos que tienen un alto riesgo a la aparición de resistencia, con lo cual, ahí los menciona, mancha en red, escaldadura, oidio, deberíamos no utilizarlos solos para esos hongos de alto riesgo. No utilizar dosis reducidas. Las dosis reducidas contribuyen a que aumente la población menos sensible al hongo. Utilizar dosis completa. Esa dosis completa debe ser eficaz contra el hongo. Debemos respetar lo que dice el fabricante, debemos respetar lo que dice el marbete. Aún en el caso de mezclas, como decía, si estamos mezclando dos sitios de acción, debemos respetar las dosis efectivas y no utilizar dosis medias en mezclas. Evitar aplicaciones curativas con un avanzado grado de la enfermedad. Y en Europa ya están recomendando algo específico para el tema ramularia en cebada. Aquellos que hacen cebada saben que es una enfermedad de más difícil control y en Europa ya están apareciendo problemas incluso con las carboxamidas, por los cuales están recomendando, como dice ahí, la utilización de multisitios dentro del ciclo de cultivo. Otro ejemplo de la recomendación para las carboxamidas y triazoles, que es como se denominan CDHI, significa la enzima sobre la que actúan las carboxamidas, es el sitio de acción, y QOI es la enzima sobre la que trabajan las estrobilurinas. Lo resumí porque son parecidas las recomendaciones para ambos sitios de acción y nos dicen que las carboxamidas deben ser aplicadas en mezclas con fungicidas no resistentes. El compañero, el socio de esa mezcla, debe proporcionar un control efectivo. O sea, muchas veces uno dice, bueno, mezclo con otro producto, pero a lo mejor no es efectivo y entonces no vale de nada eso como manejo antirresistencia. El producto que use en la mezcla debe ser también efectivo. Y para eso hay que probarlo solo y ver si es tan efectivo como la mezcla. Aplicar un máximo de 2 pulverizaciones de carboxamidas durante el ciclo. Si uno aplica 2 o 3 veces, como máximo 2. Aplicarlo de manera lo más preventiva posible, a primerísimos síntomas. Hay algunas carboxamidas que tienen un muy buen poder curativo, pero no abusar de ello, no confiar en ese potencial curativo que tienen, porque les estamos dando más chances a las enfermedades que pueda aparecer resistencia con el tiempo. No utilizar dosis reducidas, eso es común para todos los sitios de acción. Ver las etiquetas, respetar la dosis de las etiquetas. Y en el caso de algunos cultivos intensivos, hasta ahora vimos para cereales, por ejemplo en Brasil para papa o para uva, que son cultivos que a lo mejor no son parte de interés para este congreso, pero les menciono porque ahí se utilizan 7, 8, 12 aplicaciones. En ese caso dicen que para las carboxamidas y estrobilurinas no utilizar más de 3 aplicaciones por ciclo. En el caso de que las usemos en mezclas, no más del 50% de esas aplicaciones deben tener estrobilurinas, que es como se definen ahí QOI. Si los utilizamos solos, porque a veces en programas de cultivos intensivos se pueden utilizar productos solos, no aplicar más del 33% de las aplicaciones con este tipo de productos solos. Para los triazoles, también hablan de hacer aplicaciones preventivas y las aplicaciones en situaciones muy curativas también favorecen la presión de selección. Esto es común para lo que vimos también para cereales, ¿no? En Argentina hay algunos hongos sobre los que se está trabajando donde se está viendo alguna problemática de pérdida de sensibilidad. Hay mucha discusión acerca de cuánto es tecnología de aplicación, cuánto es pérdida de sensibilidad del hongo. Por ejemplo, en Cercospora kikuchi ya se sabe que hay una resistencia a los benzimidazoles. De hecho, no se usan benzimidazoles para el control de esta enfermedad, pero sí se está trabajando
en ver si hay subespecies de Cercospora kikuchi, si hay pérdida de sensibilidad a triazoles y astrobilurinas. Lo mismo para Cercospora sogina, que es la mancha de enojo de rana. Lo mismo hay un trabajo de la Estación Experimental Obispo Colombres con Corinéspora casícola, que es la mancha anillada, donde también se está viendo pérdida de sensibilidad y viendo en forma aislada cada sitio de acción cómo trabaja. Para la roya, que es Phacopsora pachyrhizi, son enfermedades que están bajo investigación. En maní, para la viruela tardía, que es Cercosporidium personatum, también ya se están viendo pérdida de sensibilidad a triazoles y se están estudiando para carboxamidas y estrobilurinas. En cebada, como les decía anteriormente, para el caso de ramularia, también hay trabajos en cuestión. Y en papa para las alternarias que conviven, que es la Alternaria solani y Alternaria alternata. FRAC ya lleva 2 congresos realizados o 2 talleres de actualización realizados. Uno fue hecho el año pasado en octubre y otro específico para el maní que fue hecho hace 2 meses, donde nos juntamos con los especialistas, con los referentes en el cultivo y discutimos a ver qué es lo que vamos a transmitir al resto del público, consensuando con ellos acerca del manejo antirresistencia. Algunas conclusiones de esos talleres las resumimos acá y muchas tienen que ver o están alineadas con lo que hoy también recomienda este FRAC central que está en Europa, ¿no? Es crítico utilizar un programa de enfermedades, un programa de manejo de enfermedades efectivo para retardar el incremento de cepas resistentes. Esto de efectivo está entre comillas porque apunta a esto, no utilizar fungicidas que a lo mejor tienen una efectividad regular o mala en un programa, porque con eso estamos favoreciendo la aparición de resistencia. Los fungicidas que tienen alto riesgo deben ser utilizados a las dosis recomendadas, a la dosis completa, nunca utilizar dosis bajas, más bajas que las que dice el marbete. Respetar el intervalo de aplicación, o sea, la persistencia de acción de un producto, consultar con el folleto, con el fabricante, utilizar productos con registro en SENASA. Es fundamental comunicar el tema de mecanismos de acción o sitios de acción, esto que traté muy rápidamente de mostrarles, pero todos los profesionales debemos terminar de entender y aprender sobre el tema de sitios de acción, combinarlos, alternarnos con fungicidas de menor riesgo. Otro componente importante en el manejo de la resistencia es la evaluación del control, o sea, si hay algún problema de control, reportarlo, como hacen en el caso de malezas con el REM, reportar, confirmar si se deben a problemáticas de tecnología o son realmente problemas de resistencia verdaderos. Monitoreo, la importancia del monitoreo, respetar los momentos de aplicación, lo más preventivamente posible, respetando, como les decía, la persistencia de acción del producto o la residualidad de ese producto, ¿no? Pero no todo dejárselo a los fungicidas, también ayudar a través de prácticas como el uso de variedades resistentes, el control de plantas hospedantes en las cuales también las enfermedades pueden pasar el invierno o hacer el puente verde. Manejar la fecha de siembra, hay enfermedades donde la fecha de siembra tiene un manejo importante de la enfermedad, todo esto coadyuva a la efectividad del fungicida. Y por sobre todas las cosas, trabajar sobre la calidad de aplicación. Y nuestra idea es, en los próximos talleres, involucrar también a la industria. Estamos involucrando a los investigadores, a los asesores, a los productores, para que todos consensuemos en cuanto a las medidas y las recomendaciones que van a ir apareciendo en la página web, en folletería, en los marbetes, ¿no? Algunas limitantes que discutimos en estos talleres, en el cual también participó Beto, y creo que algunas de estas limitantes también las ponías, Beto, cuando vos hacías esta presentación, donde el número
de modos o sitios de acción es una limitante, no abundan, y en algunos cultivos tenemos 3 o 4 sitios de acción y no más que esos, y con eso tenemos que convivir. Que las poblaciones menos sensibles de hongos ya se observan en el campo, como les mostré algunos ejemplos, y que hay algunos ingredientes activos que tienen una baja eficiencia en forma individual, con lo cual también debemos tener cuidado, ¿no? Antes de terminar, quería pasarles un aviso. El 5 y 6 de septiembre en Marcos Juárez, CASAFE está organizando su segundo Congreso Nacional de Manejo de Fitosanitarios, con lo cual, si entran a la página web de CASAFE, van a poder ver la temática de esta jornada, que es muy importante, que habla también sobre las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Bueno, de mi parte nada más, y ahí lo veo a David que está anotando preguntas que van por WhatsApp, así que nos vamos a quedar ahora para más preguntas. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, creo que eso primero que le comentaba, que la institución estaba viendo como una luz amarilla, que es la posibilidad de generar o de empezar a ver resistencias tanto en insecticidas como en fungicidas. Creo que nos dieron letra para creer que vamos en este camino. Entonces, bueno, desde APRESID intentaremos darles todas las herramientas que tengamos a mano para entre todos poder encontrar la solución a este problema. Tengo algunas preguntas que han ido llegando. Lo primero que les preguntaría a ambos, es para los dos, es cómo creen que impactará todo este tema nuevo que ha venido, por suerte, se nos ha venido sumando como herramienta, que es la aplicación de sitio específico, o sea, la nueva tecnología aplicada a tratamiento de, por ejemplo, una determinada maleza, controles selectivos. ¿Cómo creen que esa tecnología puede llegar a influir en la generación o no de resistencias, tanto sea en insecticidas como en fungicidas? Bueno, yo ahí en la presentación mencionaba que a veces uno encuentra el producto estrella y lo sobreutiliza o no respeta estas medidas de buenas prácticas agrícolas. Creo que el uso de un solo sitio de acción y por ser el más efectivo, abusar de ello podría llevar a problemas de resistencia futuro, ¿no? Hay que pensar en un manejo, en rotar y no estar siempre esperando ese producto estrella, porque ha pasado, hay ejemplos, por ejemplo, con fungicidas en Brasil, que apareció un producto estrella y a las 3 campañas, por un sobreabuso y por no rotar, ya empezaron a aparecer problemas. Así que o rotemos o pensemos en los multisitios en el caso de que existan ese tipo de productos, ¿no? En hongos es así, en malezas no hay un multisitio, pero sí hay posibilidad de rotar y tenemos varios productos para hacer eso, ¿no? Si no les sumo, ¿creen, esto que yo les mencioné, la aplicación selectiva de herbicidas, es algo que ya creo que la mayoría está empezando a ver? ¿Creen que esa tecnología puede llegar, quizás en fungicida, que por ahí es de aplicaciones más preventivas? Veremos en qué nos puede ayudar la tecnología, las imágenes, toda la acumulación de datos, a ver si podemos obtener algo que nos pueda adelantar y que las aplicaciones el día de mañana no sean en forma total, sino que sean justamente selectivas. Creo que va a colaborar, pero no va a solucionar el problema de la resistencia en el manejo. No es justamente el Congreso donde tengo que decir esto, pero ¿cuál es el problema con las malezas? Por ejemplo, yo le preguntaba a Juan Carlos Papa
¿Por qué en los años 80 usábamos los modos activos que hoy estamos usando de nuevo? Y midazolinona, un montón de productos, y no se hablaba de tanta resistencia. Y en aquella época estaba un mecanismo de acción que es espectacular, que no hay resistencia contra él, que es el cuchillo. Entonces hoy dejamos usar el cuchillo, y en este nuevo sistema de siembra directa nos tenemos que replantear cómo vamos a usar estos únicos mecanismos. Entonces, por más que hagamos selectivo, vamos a paliar el problema, pero no va a ser la solución. Entonces, hoy, por ejemplo, la parte que me toca a mí plagas, puedo estar horas hablando y justificando el porqué del refugio. Pero sería un discurso muy equivocado si yo doy como que el refugio sería la solución para evitar resistencia. No lo vamos a evitar con el refugio, porque es un manejo de todo el sistema. Si yo soy una plaga y estoy volando y veo que tengo un 70% de la superficie, que es un solo evento, y el otro 30%, la probabilidad que yo elija ese evento y me vea resistente es altísima. Yo ando volando y elijo ahí. Entonces tengo que ver el sistema global, y en el sistema global digo, a ver, bueno, ¿cómo lo voy paliando? Pero por eso, una cosa es ir paliando, ir mejorando el sistema y no crear la falsa expectativa que es una solución. Creo que lo tenemos que plantear. Con malezas es espectacular esto de las aplicaciones dirigidas, pero no va a ser la solución para lo que es el sistema de resistencia. Hoy, por ejemplo, ya tenemos, creo que triple, ahí tengo que hablar con Eduardo Cortés, pero ya está publicado el trabajo científico de Eduardo Cortés, junto con de la Ferrera, que tenemos yuyo colorado resistente a midazolinona, a glifosato y a 2,4-D en la zona de Santa Fe. O sea, es triple. O sea, que antes veíamos en Estados Unidos, otros lugares, y acá también. Ojo, Estados Unidos la directa no se ha implementado y la resistencia sigue avanzando. O sea, no es como en Argentina la implementación. Entonces tenemos que plantearnos ver cómo vamos a ir paliando esto, porque es una problemática que no va a parar. Bueno, Beto, y me das pie a otra de las preguntas, que justamente lo que estás planteando es que la solución va a ser por ir no solo variando los principios activos, los productos, la solución química, sino que va a haber otras herramientas. Dentro de esas herramientas lo que estamos viendo varios es cómo nos ayudan los cultivos de servicio. Entonces, bueno, la pregunta era cómo creen que cómo ven que puede impactar esta nueva herramienta en ambos problemas. Sí, acá yo los descoloqué porque bueno, yo les dije cultivo de servicio, pues hoy creo que es la palabra, yo defiendo, y me conocen los que están en APRESID que defiendo esa palabra porque creo que es mucho más amplia que cultivo de cobertura, pero bueno, en definitiva estaba hablando de los cultivos de cobertura, perdón. Sí, en el caso de hongos, el problema de los cultivos de cobertura es que no se controlan las enfermedades normalmente. Entonces, para algunos casos hay que tener cuidado porque funcionan como un puente para el siguiente cultivo, con lo cual es un tema a prestar atención, ¿no es cierto? No sé, ¿es para el tema de insectos? Para el tema de insectos son aspectos nuevos, eso es lo que hay que entender, son aspectos nuevos, ni mejores ni peores, son aspectos nuevos que hay que encarar. La sanidad vegetal tenemos que verla como un concepto global que es como la historia de la sábana corta. La pregunta es ¿dónde querés tener frío? ¿En los pies o en el pecho? Pero la sanidad vegetal siempre va a ser así. Entonces, yo veo que el sistema de cultivo cobertura da una mejora al sistema y tiene algún perjuicio, o alguna problemática, no perjuicio, entonces trabajar en la problemática y punto. Por ejemplo, una vez me plantearon en la zona de La Pampa, donde es una zona endémica en General Pico, siempre la reconozco como zona endémica de cortadora. Y vicia, se había impuesto mucho la siembra de vicia como cultivo de servicio, en la rotación. Y yo le dije, che, ¿cómo van a hacer con cortadora? Porque si no llegás con la gota, con el rastrojo soja, imagínate con eso. Ay, no hago más cobertura. No, pará. No es que no hagas el cultivo. Fíjate la problemática nueva que se te puede aparecer, ¿cómo la vamos a ir solucionando? O sea, acá hay que poner a trabajar la cabeza, no queda otra. Sí, como nos decía un profesor de la Facultad de Río Cuarto, nos hablaba a los ingenieros agrónomos y decía que la base del ingeniero agrónomo debería ser usar el ingenio, que es parte de lo que decís. Eso no quita de todas las otras ventajas que tiene el cultivo de cobertura. Cuando, volviendo a hablar del tema de enfermedades, empezamos a hablar de enfermedades de fin de ciclo, se sabía que la presencia de rastrojos en superficie iba a traer más enfermedades de fin de ciclo, pero era cuestión de ver cómo lo manejábamos y cómo prestábamos atención. No por eso íbamos a meter un arado para evitar las enfermedades de fin de ciclo, ¿no? Y acá es lo mismo, como dice Beto, hay que poner a funcionar la cabeza y empezar a prestar atención a cosas nuevas que antes no estaban apareciendo.
Bien. Te sentí bastante o hiciste un poco de esfuerzo en especial. Hablaste del concepto de aspecto socioeconómico que citaste, no recuerdo el nombre, pero me gustaría por ahí que lo explayaras un poquito más, el entender a qué puntualmente te quisiste referir con eso. Siempre me hizo mucho ruido de compañeros míos de la facultad, de haber comido asado juntos, tomar fernet juntos, bien cordobés, conociéndonos bien como personas, que cuando asesoraban manejaban un umbral y cuando se dedicaron a sembrar manejaban otro umbral. Y cuando asesoraban decían, estos gringos aplican por aplicar. Y cuando te pusiste a sembrar te volviste gringo. Entonces, es decir, empecé a diferenciar los actores sociales y cómo nos comportamos como sociedad, porque era la misma persona. Eso me llevó a decir, bueno, no tenemos que estudiar la sociedad aislada del resto. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, ahora, la parte que tenemos con los ambientalistas, que sabemos que tenemos algunos problemas en aquellos que son muy fundamentalistas, pero no podemos dejar de decir que nos han dado pautas para abrir los ojos y decir, no, el manejo de la sustentabilidad es importantísima, no el manejo únicamente de la producción. Entonces, eso me refiero a decir, tenemos que estudiar la sociedad para ver cómo una tecnología va a ser aplicada. Si yo, por ejemplo, quería hablar de resistencia de malezas en el año 97, cuando salió la soja RR, donde ya ryegrass era resistente en Australia, todos me iban a bostezar. Entonces la sociedad no estaba preparada para hablar de ese tema. Lo cual, ¿qué me preocupa? Por ejemplo, decir y escuchar las dos cosas. Me dicen, Irak, cuando ven la parte de plaga diciendo, sí, armaron Irak, ahora es tarde, ahora que está la resistencia. Por suerte participamos los tres. Bueno, sí, pero se armó. Voy a FRAC, donde está fungicida. ¿Para qué? Si todavía no hay resistencia. ¿A qué estamos jugando? Entonces, cuando vos decís cómo nos comportamos socialmente ante las reacciones, tengo que estudiar, porque si miran las dos hay unas contradicciones. Cuando una quiere ser preventivo, la critican que para qué. Y con la otra dijo, llegaste tarde. Entonces, tengo que ver que no tienen que ser solamente solucionativos de los problemas de lo diario, sino que pensar un poquito más allá a largo plazo. O sea, yo tengo que pensar en la resistencia no por mi manejo de hoy, sino de acá a 10, 15 años y mucho más. A eso me refiero a decir, estudiemos la sociedad, cómo nos comportamos los distintos estratos. No es lo mismo mi estrato, ya tengo 47, me falta poco, que un chico de 20 y pico, cómo reaccionan las tecnologías, cómo manejan distinto. Tengo que ver todos esos estudios para ver cómo vamos a ir mejorando el sistema. A eso es lo que me refería a la parte social. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Ricardo hizo mención, y yo hago una analogía con las malezas de lo que es la rotación de principios activos, referido al control de hongos. Estimo, Beto, no lo pasé. No, porque la pregunta es, estimo que en la misma línea van los insecticidas. Hiciste una mención puntual del tema de chinches, pero creo que va en ese sentido también. Va en el mismo sentido. En chinche, hoy desgraciadamente en chinche estamos en un brete tecnológico peor que en orugas. Cuando uno ve los registros de los modos de acción de oruga, tenemos alternativa para rotar, que si no rotamos una cuestión económico de gusto, pero no de disponibilidad. En chinche, desgraciadamente, los únicos productos registrados son piretroides y neonicotinoides. Solamente 2 modos de acción. Y el control contundente lo hace el piretroide. Entonces digo, si voy a rotar, ¿con qué? Me preguntan. Entonces ya el sistema ahí no me deja y es la que más deberíamos tener que estar trabajando hoy. Como para futuro, pensando en lo futuro, no solución de esta campaña. Bueno, para cumplir con los tiempos estipulados, en primer lugar agradecerles. Muy buena la presentación. Nosotros desde APRESID, puntualmente desde el programa, trataremos de dar la mano que podamos. Ha resultado, creo que beneficioso para todos hasta hoy día cómo venía funcionando con malezas. Esperemos seguir de la misma manera con enfermedades y plagas. Así que bueno, muchas gracias a todos.